Espejos paralelos. Hablar de espejos paralelos, voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos un espejo, aquí tenemos otro, y al colocar una imagen, un objeto al centro de esos dos espejos, lo que se va a observar es que cada espejo va a generar un infinito número de imágenes. Esa es la característica. Pero bueno, lo vamos a ver a través de este ejemplo, ¿no? ¿Qué en sí nos interesa conocer sobre espejos paralelos? Vamos a suponer que este es el espejo 1 y espejo 2. Y estos espejos se encuentran a una distancia de 20 centímetros. De igual forma, el objeto se encuentra a una distancia respectiva de un espejo y otro. Le vamos a llamar A y le vamos a llamar B. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son las reflexiones en el espejo. Tenemos como primera reflexión, si vamos a considerar este espejo, que esta reflexión se genera en esta parte. Le vamos a llamar la primera imagen, y la distancia que cubre aquí es la misma que se tiene en el objeto. Entonces estaríamos viéndolo de esa manera. Si volteamos el ejemplo, vemos la imagen sobre el otro espejo. Igual pasa lo mismo. Tendríamos la imagen generándose aquí, y este sería la misma distancia. Aquí lo interesante es conocer distancia. ¿Sí? Conocer la distancia, en este caso, de la primera reflexión. ¿Qué quiere decir la distancia de la primera reflexión? O sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y observamos que en este punto tenemos varios segmentos, dos segmentos de A, dos segmentos de B. Por lo tanto, diríamos que tenemos 2A más 2B, y que pudiéramos generar esta ecuación. A eso se refiere con las distancias de las primeras reflexiones. Vamos a observar la segunda reflexión. La segunda reflexión nos habla del punto siguiente. Vamos a trabajar hacia acá. Vamos a ver que esta imagen se va a reflejar en el espejo. Esta imagen, ¿no? Entonces, esta porción de distancia que tengo aquí, ¿sí? Esa porción se va a reflejar en esta parte del espejo. O sea, esta imagen en este espejo se refleja hacia acá. Por lo tanto, este segmento tendrá este valor, que sería 2B más A. De igual forma, pasamos a verlo desde la otra perspectiva. Esta parte, ¿sí? Tenemos esta parte donde observamos esta porción, ¿sí? Esta imagen se refleja en este espejo. Por lo tanto, esa imagen 2 se va a ver reflejada en esta parte, y tendríamos una distancia de 2A más B. 2A más B. Bueno, a continuación queremos nosotros conocer la distancia de la segunda reflexión. Quiere decir que quiero saber la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Pero sé que ya tengo el valor de esta porción, y tengo el valor de esta porción y la del medio. Entonces, sería hacer la suma de esas porciones de segmentos. Tendríamos esta primera,
que vale 2b más a, la parte del medio, que es a más b, y por último 2a más b. Sumamos los términos a y tenemos que es 4a. Los términos b tendríamos nosotros este término, ¿no? Y que esto, si lo factorizamos, me quedaría a más b. Ya está esa ecuación. Vamos a tratar de explicar la siguiente imagen de manera rápida. Si yo tomo la imagen 2 reflejándose en este espejo, quiere decir entonces que ahora la porción de distancia que se va a cubrir sería desde aquí hasta aquí. Entonces esta distancia se va a reflejar la imagen hasta por acá. Entonces aquí tendríamos esta porción de distancia que, si lo observamos, sería esta cantidad, así que tenemos aquí que sería 2a más b, y esta cantidad, entonces tendríamos 3a más 2b, es lo que vale la distancia de la imagen 3. Sí, 3a más 2b. Lo mismo sucede si volteamos nosotros el espejo, ¿no? Si la imagen 2 se va a proyectar sobre esta parte, estamos hablando que es esta la porción, ¿no? Es esta que tenemos aquí. Entonces, esta porción, estaríamos hablando que tenemos esta cantidad más esta. Tendríamos 3b más 2a, que esta imagen se vendría hasta esta parte. Entonces aquí sería 3b más 2a. Y ahí está, fíjense, esta sería I3. Si yo quisiera conocer la tercera reflexión, diríamos que sería esta porción más la del centro y más esta que tengo acá. Entonces me daría un tanto como 3a más 2b más los segmentos del medio, que es a más b, más esta de acá de arriba, que sería 3b más 2a. Si sumamos las a, tengo un total de 6a. Si sumamos las b, tengo un total de 6b. Si yo factorizo, me quedaría esta ecuación. Vayamos viendo cada una de las reflexiones, y estamos viendo un parámetro como una especie de múltiplo. Entonces, de aquí puede despejarse la siguiente fórmula. Pudiéramos decir que podemos obtener esta fórmula para n reflexión. ¿Qué significa? Fíjense bien. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la distancia de la primera reflexión, n es el número de reflexión. Esto quiere decir que si estoy en la primera reflexión, entonces n vale 1. AB, si vemos acá, vale 20 centímetros. Entonces, si n vale 1, esto sería 2. Por este valor me estaría dando pues 20 centímetros. Pero, viendo lo que me está quedando la fórmula, si estoy en la primera reflexión, n vale 1, por lo tanto me queda esta primera ecuación. Si estoy en la segunda reflexión, n vale 2, por lo tanto me queda 4. Si n vale 3, el valor que me queda es 6. Entonces la fórmula cumple. ¿De acuerdo? La fórmula cumple. Que ese es el ejemplo. Ahora, ¿cómo se trabaja esta fórmula? Y ahí veo el ejemplo. Dice
Si la distancia que existe entre los dos espejos es de 20 centímetros, o sea, el segmento de A más B vale 20 centímetros, la pregunta sería, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la reflexión número 5, por así decir? ¿Cuál es el valor de la reflexión número 5? Bueno, vamos a observarlo. Voy a tratar de no quitar esa parte. Entonces, la reflexión quinta, ya usando la fórmula, ¿sí? Reflexión quinta, ¿cómo quedaría? Si vemos la fórmula, sería un 2n, sería la quinta reflexión, ¿verdad? Y el valor de A más B sería 20 centímetros. Por lo tanto, 2 por 5 me da 10, por 20 centímetros me dice que la distancia que existe en la quinta reflexión es 200 centímetros.